Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hablamos sobre el Perú. Bien podríamos sintetizar la situación del país hermano como el de una crisis profunda. Pedro Castillo gobernó durante año y medio, asediado por la oposición, con denuncias de corrupción y una gran ineficiencia en el manejo gubernamental. Antes del golpe ante el Congreso o contra el Congreso de Pedro Castillo, se dieron 3 intentos parlamentarios de la derecha para sacarlo de la presidencia. Cabe decir en este marco que no solo hubo ineficiencia y fracaso gubernamental, los miembros del Parlamento se pasaron el último año y medio discutiendo la destitución de Castillo sin tratar de arreglar ningún problema de fondo del Perú. El 86% de los peruanos desaprueba el Congreso. Nos preguntamos en este contexto cuáles fueron las motivaciones políticas de fondo de Castillo para dar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Una medida desesperada para evitar el cuarto intento de destitución pateando el tablero político de la democracia. ¿Y cuáles son las causas? Creo que esta es la pregunta de fondo, estructurales de esta crisis que vive el Perú. Ahora Perú vive movilizaciones sociales sectoriales pidiendo el cierre del Congreso, convocatoria de nuevas elecciones, una asamblea constituyente, lo que complejiza esta crisis profunda y que se refleja en la frase de todo peruano hoy en las calles, que se vayan todos. Para hablar de estos temas y los problemas de fondo del Perú, educación, pobreza, crisis alimentaria, crisis económica, desempleo, hemos invitado a Rocío Silva Santisteban Manrique, abogada, periodista, escritora, poeta y política peruana. Para nosotros un honor. Le paso la palabra al otro lado del Zoom, que está Raúl Sivechi, y le decía que le paso la palabra para iniciar esta entrevista. Hola Rocío, hola Mirko, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, Rocío, quería hacerte una pregunta, digamos, un poco personal. Tú eres una mujer comprometida con el movimiento social, con el movimiento de derechos humanos, eres una persona de izquierda. ¿Y cómo te sientes en este momento, tú, como Rocío, ante la situación que vive el país? Buenas a todos y todas. Mirko, Raúl. Bueno, me haces una pregunta tremenda, Raúl, tremenda, porque, o sea, personalmente estoy muy confundida, porque estoy tratando de encontrar a partir de la información que manejo, encontrar la razón por la cual Pedro Castillo hizo lo que hizo. Y no la encuentro todavía, no la encuentro. Y algo que sucede en nuestros días es que, sin duda alguna, una manera de, digamos, de reconstruir la realidad es a partir de lo que ahora los periodistas y nosotros los literatos desde hace siglos llamamos narrativas, ¿no? Y de hecho, en verdad, bueno, quien tiene el poder de la interpretación es quien tiene el poder en estos momentos, ¿no? Y hay múltiples interpretaciones en torno al extraño y ambiguo suceso, ¿no? Ahora, fue ambiguo en tanto su origen y sus razones, pero lo que yo escuché en ese momento, en directo, por el canal del Estado peruano, fue que el presidente, en ese entonces, Pedro Castillo, dijo lo siguiente: disolver, utilizó la misma palabra que Alberto Fujimori en el año 1992, disolver el Congreso y reestructurar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. O sea, toda la estructura de administración de justicia del Estado. Y después dijo que iba a convocar a una asamblea más adelante, a una asamblea constituyente, y que mientras tanto iba a gobernar con decretos leyes, que es lo que, digamos, en el Perú se ha utilizado durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, o sea, decretos leyes, ¿no? Y que es obviamente un gobierno dictatorial, ¿no? Y posteriormente lo que dijo era que iba a haber un toque de queda desde las 10 de la noche. Entonces, eso es lo que yo he escuchado en directo. Y yo le he visto leer un papel. Y cuando leí el papel, temblaba el hombre, temblaba. Entonces, hay
en estos momentos varias hipótesis sobre esta situación, pero digamos, personalmente yo me siento, en primer lugar, abrumada con tanta narrativa que está surgiendo, preocupada por las movilizaciones, porque ya ayer han habido 5 detenidos. Felizmente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha estado en Lima presente y en algunas regiones, y ya hay una lista de las personas detenidas y de las personas liberadas también. Pero lo que está sucediendo en el país es un proceso, estamos en un proceso. Entonces me preocupa eso, me preocupa que no hay ministro del Interior en este momento, no hay ministro del Interior, no hay una persona civil que se responsabilice de las acciones de la policía, que ya está utilizando el mismo tipo de armamento que utilizó en noviembre del 2020 en Lima y motivo por el cual murieron 2 personas, 2 jóvenes. Entonces, esta es una situación bastante difícil. Y por otro lado, me siento totalmente traicionada como persona de izquierda por Pedro Castillo, porque Pedro Castillo ha entregado el gobierno a la derecha, con una acción absolutamente suicida, porque tú no puedes tomar una decisión así si no estás completamente seguro de que tienes a varios grupos que te están apoyando. Y al parecer en estos momentos no hay, él está solo, aislado, totalmente solo, quizás acompañado de 3 personas. Rocío, vamos a ir intentando desenredar esta madeja que tú claramente describes. Primero empezaría por caracterizar el gobierno de Castillo. Desde fuera se ve como un gobierno errático, desorientado, con una gran impericia a la hora de manejar el gobierno, que tuvo una alianza con la izquierda en los primeros meses, que fueron relativamente estables, pero que desde que se rompió esa alianza parecía siempre un gobierno a la deriva, con acuerdos bajo la mesa, acuerdos oscuros, con nombramientos, como tú dices en un artículo, de 81 ministros en año y pico de gobierno. O sea, un gobierno sin norte, y con un personaje como Castillo que oscilaba de un lado a otro sin encontrar un equilibrio en su forma de gobernar. ¿Esto es acertado? ¿Tiene alguna realidad lo que te digo? Totalmente acertado, totalmente acertado. Y realmente, Raúl, me llama a mí mucho la atención, porque estamos hablando de una persona que es un dirigente sindical, nacional. Y como tú sabes, Mirko, Raúl, o sea, nosotros sabemos, los que trabajamos con temas sociales y derechos humanos vinculados a sindicatos, o sea, los dirigentes sindicales tienen, o sea, una metodología, una forma de actuar, etcétera. Yo pensé al principio que era el típico dirigente que conversa con todos, ¿no? Que también, digamos, eso es una metodología, ¿no? Y después me di cuenta de que algo estaba funcionando mal. Y bueno, como ustedes saben, Mirta Vázquez, que ha sido de mi grupo político y de mi bancada cuando yo estaba en el Congreso, ella fue premier de Pedro Castillo durante unos meses hasta octubre del 2021. Y bueno, después de que Mirta sale del premierato, porque yo siempre, cuando los amigos están en un puesto de poder, me retiro, para que no vayan a decir que estoy ahí merodeando. Entonces, cuando ella sale, yo la llamo y fui a hablar con ella, y la verdad que me contó una serie de situaciones que me parecieron bien complicadas, ¿no? Y bueno, también el motivo por el cual ella sale, ¿no? ¿Por qué sale ella del gobierno? Ella sale porque ella estuvo ahí, digamos, cuando la nombran como premier, prácticamente le pone todos los ministros, porque los ministros eran coteos, ¿no? Con las bancadas, con los grupos políticos. Pero ella escoge a un ministro, que es el doctor Avelino Guillén, que era ministro del Interior, lo nombró ministro del Interior. Y en un momento determinado, Guillén le presenta a Mirta una situación muy concreta de corrupción, y él dice, si esto se concreta, es decir,
el nombramiento de diferentes personas como altos mandos de la Policía Nacional, yo renuncio. Y entonces se concretó y él renunció. Entonces Mirta habló con Pedro Castillo y le dijo, pero presidente, mire, está pasando esta situación y yo confío plenamente en el señor Avelino Guillén, que ha sido fiscal del caso de Fujimori, que lo mandó a la cárcel. Y entonces Pedro Castillo le dijo, no, pero Mirta, no te preocupes, más bien dile a Avelino Guillén que converse con los generales. Y a ella le extrañó eso y le dijo, no te preocupes, no te preocupes. Pero nunca lo llamó a Guillén y al día siguiente estaba nombrando a otro ministro y entonces ella renunció. Y cuando renuncia el premier, tú sabes, tienen que renunciar todos los ministros. Entonces, esa situación, digamos, puso en evidencia de que se había llegado a un momento en que el cuoteo de poder era tan impresionante que prácticamente Pedro Castillo estaba acorralado. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Por dos motivos, creo yo. No nos olvidemos que desde el primer momento, desde que Pedro Castillo gana la segunda vuelta, la derecha ha estado socavando y socavando y socavando su representatividad política. En primer lugar, dijo que hubo un fraude e hicieron todo un show con los grandes estudios de abogados del Perú y nunca pudieron probar nada. El Jurado Nacional de Elecciones dijo que no, que todo el proceso había sido limpio. Pedro Castillo había ganado limpiamente. Y desde ese primer momento, en verdad, hubo un cuestionamiento, lo llamaron terrorista, en fin. O sea, la derecha realmente estuvo muy desesperada, envalentonada y con recursos, que es lo que tiene la derecha, ¿no? Y además otra cosa importante, Raúl. Mira, en el Perú, nosotros, o sea, los sectores de izquierda, los sectores progresistas y los sectores sindicales somos los que manejamos las calles, somos los que estamos en las calles. Pero esta vez la derecha se movilizó y la derecha comenzó a salir a las calles. En unas primeras movilizaciones iba bastante gente, después ya no, ¿no? Pero de todas maneras la derecha estaba tomando las calles. Entonces han habido diversas situaciones complicadas, ¿no? Y por otro lado, Pedro Castillo rompe con el partido Perú Libre prácticamente en los primeros días del gobierno, ¿no? En los primeros días del gobierno. Y entonces se queda aislado, se queda sin bancada, ¿no? Y bueno, lo que sucede es que la bancada de Perú Libre está conformada por un grupo, que eran los grupos leales a Pedro Castillo, que luego rompieron esa bancada y se convirtieron en una bancada denominada el Bloque Magisterial. Prácticamente la mitad de la bancada. Entonces, esa era la bancada de Pedro Castillo, no la del partido que lo llevó al poder. Y eso es una debilidad también tremenda. Y otra segunda situación, debido al tema del pacto con Perú Libre, él escoge a un primer premier, que es el congresista Guido Bellido, y fue un error grave, ¿no? Porque verdaderamente el hombre no solamente no manejaba el Estado peruano, etcétera, sino además de eso era una persona muy confrontacional. Precisamente Guido Bellido ayer fue a visitar a Pedro Castillo y publicó en sus redes sociales que Pedro Castillo estaba drogado cuando leyó el discurso del golpe. Rocío, yo creo que hay como una retroalimentación, ¿verdad? Una derecha ultra con el presidente actual del Congreso, que es un violador de los derechos humanos, ¿verdad? Un exmilitar, una derecha dispuesta a todo, fujimorista, ultraderecha, y un gobierno a la deriva, y entonces eso se retroalimenta, ¿verdad? Le da más fuerza a la derecha ve debilidad y ataca más. O sea, es como decimos por aquí, el hambre y las ganas de comer, ¿verdad? O sea, es algo que se retroalimenta. Yo creo que si Pedro Castillo hubiera hecho un gobierno firme,
con posibilidades de movilizar a la población en su apoyo, que ya se había movilizado ampliamente durante la campaña, y hubiera tenido un rumbo claro, probablemente no hubiera conseguido la Asamblea Constituyente por tener un Congreso en contra, pero hubiera podido atemperar esa belicosidad de la ultraderecha. ¿No crees? No sé, Raúl, si hubiera podido atemperar la belicosidad de la ultraderecha. Yo creo que la ultraderecha ha ganado mucha fuerza en el Perú, mucha fuerza, Raúl. Y bueno, también en toda América Latina y en el mundo, ya vemos la de Alemania, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que parte de la debilidad de Pedro Castillo han sido, digamos, las deudas que él tenía frente a las personas que le habían ayudado a llegar hasta la presidencia, ¿no? Y bueno, varios de ellos eran compañeros de él de la zona de donde él es, ¿no? Que es la provincia de Chota, en Cajamarca. Y algo que sucedió también con Pedro Castillo es que él, siendo una persona tan desconfiada, nombró como a grupos de círculos alrededor de él. Y un círculo de poder era el grupo de los chotanos. O sea, él apenas sabía que una persona era de Cajamarca o de Chota, como que le daba su confianza. Es más, personalmente yo le dije a Mirta Vázquez, que fue su premier, que ella fue escogida como premier porque ella es cajamarquina. O sea, es de la zona, ¿no? Entonces, esto llegó a ser ya casi absurdo, ¿no? Porque, no sé, ayer estaban entrevistando a un miembro del ejército que había sido de la Dirección de Inteligencia Nacional, y en un momento le preguntan, y este individuo estaba prácticamente, digamos, echando a Castillo, ¿no? Estaba culpabilizando a Castillo. Y le pregunta, ¿pero por qué entonces Castillo lo nombra usted? Y le dice, el periodista le dice, ¿usted es de Chota? Sí, le dice, yo soy de Chota. O sea, se había vuelto algo absurdo realmente. Sí, realmente. En ese círculo de poder. Y otra cosa que también sucede, y es que yo me imagino, bueno, yo no quiero justificar, ¿no? Pero pienso que en la falta de capacidad de manejo del Estado peruano, no tenían toda la información jurídica también sobre lo que implica una serie de delitos, ¿no? Y bueno, él sí sabía, por supuesto, porque se ha reunido de manera secreta con diferentes inversionistas que se estaban presentando a licitaciones públicas, ¿no? Y eso es muy grave, la verdad. Y bueno, como les comentaba, bueno, como escribí en el artículo, en estos momentos hay 51 carpetas fiscales abiertas en el Ministerio Público en el que está implicado Pedro Castillo, ¿no? O sea, es un hombre corrupto. Me cuesta decirlo, pero sí. Rocío, en este momento, en la segunda parte, quisiera salir de la coyuntura y mirar más el Perú. Gobiernos de Alan García en los 80, hiperinflación, gobiernos terribles, Sendero Luminoso, Fujimori, la dictadura de Fujimori, pero cuando se recupera la democracia, todos los presidentes, menos Paniagua, que era un hombre bondadoso, por lo que yo pude saber, de Alejandro Toledo para aquí, o sea, 2001, todos los presidentes, tal vez haya alguna excepción, han sido procesados o acusados de corrupción, algunos perseguidos, otros destituidos, y un clima de ingobernabilidad general. Esto ya es algo estructural, estamos hablando de 20 años en los cuales todas las gestiones presidenciales han fracasado, por decirlo en una sola palabra, ¿no? Aunque el caso de Toledo y de Humala hayan llegado al fin del mandato, Humala, Ollanta, con una promesa de ser un gobierno también progresista y a los pocos meses de un viraje a la derecha, etc.
¿qué pasa? ¿Cuáles son los problemas de gobernabilidad del Perú que llevan a esta situación tan compleja, con una corrupción que es estructural, evidentemente? El extractivismo neoliberal fomenta la corrupción y la debilidad de las instituciones, pero en un país donde el Estado-Nación siempre fue construido contra las mayorías indígenas, mestizas, cholas, como bien analizaba Aníbal Quijano, ¿verdad? ¿Qué está pasando estructuralmente en el Perú, Rocío? Bueno, la pregunta es bien compleja, pero a ver, en primer lugar yo creo que no se dio un proceso de transición a la democracia verdaderamente sólido, a pesar de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Eso qué ha implicado? Ha implicado, en primer lugar, que las fuerzas fujimoristas se han, digamos, fortalecido, ¿no? De hecho, la bancada fujimorista en el Congreso es una de las bancadas mayoritarias, ¿no? ¿Y qué hay ahí en el fujimorismo? Sobre todo en el fujimorismo más tradicional, ¿no? Porque también hay fujimoristas nuevos, que es como otra línea, digamos, pero en el fujimorismo más tradicional lo que hay es un manejo del aparato del Estado y un manejo verdaderamente de todo lo que es las modificaciones jurídicas. De hecho, la última, digamos, adquisición del fujimorismo es una abogada que ahora es como la vocera de la bancada, que fue durante años asesora del corrupto alcalde de Lima, años. Entonces es una abogada que maneja la estructura del Estado. Lo que hace el fujimorismo es hacer pequeñas variaciones, y a partir de esas pequeñas variaciones de pronto nos damos cuenta que se puede vacar a un presidente con 87 votos, ¿no? Entonces, ese es el manejo del fujimorismo, ¿no? Eso uno. Después, en términos generales, hay, digamos, diferentes bolsones en la población. El sur andino, Raúl, siempre es rojo, rojo, rojo. No. Puno, Cusco, incluso Tacna, Ayacucho, son los que en estos momentos están saliendo a las calles y gritando que se vayan todos, que cierren el Congreso, ¿no? En estos momentos hay una gran percepción ciudadana de que este Congreso no puede continuar, tienen que ir, eso sí. Ahora, esto se da en la zona sur. La zona norte del Perú fue durante muchos años cooptada por el fujimorismo. De hecho, hoy día, el alcalde, porque hubo elecciones este año de alcaldes y gobernadores, el alcalde de Cajamarca, ciudad emblemática para toda América Latina, es un señor Joaquín Ramírez, que fue la mano derecha de Keiko Fujimori, que fue su financista y que es que tiene, bueno, para decirlo en términos jurídicos, tiene varias denuncias de narcotráfico. Y es hoy el alcalde electo de Cajamarca. Entonces, y después está Lima, que es otro problema, ¿no? Dina. Lima, la ciudad de Lima. Lima y Dina son dos problemas que están ahí juntos. Sí, por supuesto, Lima en estos momentos ganó el candidato Rafael López Aliaga, que es de la ultraderecha, ¿no? Del Opus Dei, ultraderecha, ¿no? Y es un empresario. Lo que sucede, a ver, ¿cómo? O sea, yo estoy también pensando, porque no lo tengo tan claro, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que hay la Constitución Fujimorista del año 1993, que es la que nos rige hasta este momento, y que fue la que planteó digamos, prácticamente venta del Estado peruano. O sea, el Estado se quedó sin ninguna empresa, excepto Petroperú, vendió todo, vendió minas, vendió todo, absolutamente todo. Esa Constitución ultra neoliberal que ha permitido el extractivismo tremendo que tenemos en estos momentos, un extractivismo, como tú lo dices, asesino, se da debido a que, esa es mi opinión,
existen en estos momentos dos tipos de capitalismos en el Perú. Hay un capitalismo tradicional, el de las grandes empresas, en los que están vinculados con Odebrecht, los que se vincularon con el presidente Alejandro Toledo, o sea, el capitalismo de la aristocracia de toda la vida, ¿no? Y hay un nuevo capitalismo, el capitalismo de los emergentes, el capitalismo de los emprendedores. Y en estos momentos en el Perú es un escenario de pugna de ambos capitalismos. Y yo no defiendo el capitalismo de los emergentes, lo cuestiono también. Y en ese ámbito, los emergentes tienen representación en el Congreso, lo que no tienen los capitalistas tradicionales. Los emergentes están posicionados en el Congreso y posicionados en diferentes partidos, incluyendo el fujimorismo. Y es por eso que están dando toda una serie de normas para verdaderamente permitir que este capitalismo popular, pero totalmente transgresor, voraz, sea, digamos, lo que rija, ¿no? Entonces, en estos momentos, Raúl, también la posibilidad de una asamblea constituyente es un alto riesgo, porque estamos en ese escenario, ¿no? Y lo que yo creo es que en ese escenario, ni a los capitalistas tradicionales de la Confederación de Empresas y los que están instituidos y legales les importa, ni a los capitalistas emergentes, mineros informales les importa el ámbito de la democracia. Lo único que les importa es la economía. Y ¿saben qué, Mirko, Raúl? La economía sigue funcionando a pesar de la crisis en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy viendo yo, estoy viviendo esa confrontación. Y además otra cosa que sucede desde el fujimorismo, la narrativa en el Perú es una narrativa autoritaria, tremendamente autoritaria, antidemocrática, emprendedora, ultra individualista, desconociendo que existen estructuras y desconociendo, digamos, los valores de la comunalidad. Entonces, esas narrativas son las que se imponen, incluso con compañeros. Por ejemplo, hace poco estuve conversando con un compañero de Espinar que me decía la solución de todos los problemas de nuestras comunidades en torno a la mina es que nosotros también seamos socios de la mina. Y yo le dije, pero compañero, le digo, pero eso no va a solucionar. Y me dijo, y me contestó de la siguiente manera, también esto es difícil, ¿no? Me dijo, ¿por qué? ¿Tú crees que nosotros no podemos ser socios de una empresa minera? Y yo le dije, porque ahí hay varios temas, ¿no? Ahí está la conversación entre él y yo de Lima, ¿no? Yo abogada, él del territorio, él indígena. Entonces, es una conversación difícil, ¿no? Yo le dije, mire, compañero, o sea, yo soy una persona anti-extractivista, pero yo no vivo en el territorio. Y los que viven en los territorios son los que están padeciendo en sus cuerpos toda esta situación. Y yo no sé, ustedes tomarán sus decisiones. Entonces, te lo explico de esta manera, Raúl, para que las personas entiendan que, digamos, la ideología neoliberal está profundamente arraigada en el Perú, profundamente arraigada. Y es lo que está movilizando las acciones políticas del Congreso, del Poder Ejecutivo y las acciones políticas de la calle también. Recapitulando, Rocío, por un lado una transición del fujimorismo a la democracia incompleta, que no depuró, que no democratizó, por supuesto, las Fuerzas Armadas y Policiales, lo que ha pasado en todas partes, pero tampoco el Poder Judicial, tampoco la estructura del aparato estatal, o sea que el fujimorismo, la ultraderecha, quedó enquistado, y por otro lado parece reproducirse con un capitalismo emergente, probablemente vinculado muy a China, a las exportaciones a China, probablemente, y una situación que también se vive en otros países de América Latina, pero que en Perú esta lucha entre capitalismos, entre burgueses, digamos, o neoburgueses, provoca desestabilización. Recapitulando, entonces quería ir a otro tema, en la parte final ya, de un tema que nos afecta mucho.
el movimiento popular y la izquierda en el Perú. Yo, por lo que conozco del Perú, siento un drama que es una base social muy combativa en todo el Perú, incluso en el norte, una lucha antiminera relativamente exitosa, porque se ha logrado desde Conga en el sur hasta Las Bambas a ponerle límites o a frenar el extractivismo, o sea, un movimiento popular potente, pero a su vez una izquierda que desde los años 80, salvo excepciones, cuando estaba Barrantes, Izquierda Unida, pero que no ha tenido continuidad, y otra parte, el senderismo, con derivas tremendas y autoritarias, que no está ausente el senderismo de esta crisis, ¿verdad? Porque el senderismo responde a razones también estructurales. Entonces, una izquierda, y hoy raquítica, ¿verdad? Una izquierda hoy también a la deriva, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa izquierda? ¿Cómo ayudar al movimiento popular a seguir adelante pese a todo? Bueno, Raúl, es toda una pregunta, ¿no? Bueno, yo soy una activista de izquierda, yo tengo un grupo político muy pequeño en estos momentos. Nos hemos fracturado, ¿no? Debido a varias situaciones. Incluso el Frente Amplio perdió la inscripción, no tenemos inscripción. El Frente Amplio ya explotó también, no sé. En fin, pero lo que yo creo es que en esos momentos lo que se requiere es precisamente contenidos, ¿no? Contenidos, es decir, plantear, o sea, lo que ya los compañeros y las compañeras están haciendo y están esforzándose, dando su cuerpo, su vida para defender la naturaleza, para defender la vida, ¿no? Ayer leí un comentario de un Apu Aguajún de la nación Aguajún, porque en esos momentos hay dos grupos étnicos que se han instituido como nación, los Huampis y los Aguajún, y ese Apu es increíble, pero hace un diagnóstico, o sea, en el que yo estaba completamente de acuerdo, totalmente hablando sobre la traición de Pedro Castillo, sobre lo que se debe de plantear, y hay algo que tenemos que salir y plantear con urgencia, y es por eso, y es aclarar qué implica el extractivismo en el Perú, qué implica el extractivismo en el Perú, y qué implica ese neoliberalismo que piensa que siendo socios de las minas vamos a solucionar los problemas. Cuando el grave problema no es ese, sino el grave problema es mirar hacia el futuro y plantearnos que la biodiversidad peruana, que es verdaderamente prodigiosa, ¿no? Debido a nuestro territorio, es lo que vamos a perder, lo que está en juego, ¿no? Y en ese sentido, yo sí creo en que debemos de plantear una asamblea constituyente, a pesar de todo. Bueno, lo que tendríamos que hacer es un trabajo de bases, ¿no? Como se hacía en los 70, la verdad, aprender de nuestros hermanos mayores, ¿no? Y hacer ese trabajo de bases de los 70. Proponer una asamblea constituyente, pero una asamblea constituyente para plantear temas concretos, temas muy concretos. Y un tema muy concreto, por ejemplo, es fortalecer la agricultura. Eso es algo que todos están pidiendo en el Perú. Hemos tenido una crisis por el tema de la uria, por la guerra de Rusia-Ucrania, y eso ha sido algo que ha impactado mucho. Es más, incluso hubo un levantamiento en la zona de Huancayo que se apagó con 2 personas fallecidas durante la época de Pedro Castillo, ¿no? Ahora, otro grave problema que tenemos es, por supuesto, el tema de la corrupción. Y eso no lo podemos dejar a un lado. La corrupción ha mermado los gobiernos regionales, las municipalidades, y ahora, bueno, el Poder Ejecutivo, y por supuesto que un montón de congresistas son unos corruptos que están ahí y han recibido dinero, y no solo dinero, digamos, de sus propios grupos, sino han recibido dinero de Pedro Castillo para votar a favor o en contra de la vacancia. Entonces, la corrupción es verdaderamente el mal endémico de nuestras sociedades. Y lo que habría que plantearse, por supuesto, es, no sé, yo creo mucho en la juventud y en los jóvenes, y pienso que los jóvenes pueden, digamos, elevar una agenda programática que sea transparente,
pero que en la acción también plantee como primer punto la lucha contra la corrupción. Y la lucha no se va a dar desde una perspectiva jurídica, como creen mis colegas abogados, ¿no? Rocío, has tocado un tema que para mí es muy sensible, que es, y de paso quiero informar, la existencia de 2 gobiernos territoriales autónomos de la nación Huampis, formado en 2015, y de la nación Aguajún, formado el año pasado, que son más de 100 comunidades entre los 2 pueblos, como defensa ante el extractivismo y con el autogobierno, el camino de la autonomía. Y yo siempre me pregunto, ¿eso no es un norte para el movimiento popular? Porque tenemos una izquierda muy fragmentada, como tú has dicho, pero además tenemos en el sur del Perú un movimiento, el etnocacerismo, que va a jugar un papel en el futuro con Antauro Humala, pero que difícilmente se lo podría llamar de izquierda, porque es profundamente patriarcal, machista, profundamente autoritario, y frente a eso una izquierda completamente desarticulada, pero un faro ahí a la distancia, en el norte del Perú, casi en la frontera con Ecuador. Y mi pregunta un poco final, Rocío, es: ¿el movimiento popular, saliendo de lo coyuntural, de lo del día a día, no podría mirarse en el espejo de los pueblos, que son los 2 que han concretado su gobierno, pero los compañeros me dicen que hay más pueblos amazónicos que están en esa discusión de si formar gobiernos territoriales? ¿No podríamos mirarnos en un espejo como este? Porque esto tiene 40, 50 años, la experiencia Huampis, ¿verdad? Y sucedieron los hechos de Baguá, la masacre de Baguá y, bueno, todo un proceso interior. Digo, tenemos que seguir empeñados en ganar el Congreso, yo no digo en no movilizarse a nivel nacional, etcétera, pero quizá por debajo de eso mirar ese horizonte, que yo entiendo que es algo muy particular y muy propio de algunos pueblos, pero no puede ayudarnos a iluminar nuestro camino, Rocío. Raúl, yo estoy totalmente convencida de que ese es el camino, totalmente convencida. Pero Raúl, lamentablemente mis compañeros, sobre todo mis compañeros mayores, en las izquierdas en los años 70, tienen esta mirada pre-caída del muro de Berlín. O sea, tienen una mirada y una propuesta bien tradicional. Y entonces para ellos lo que tienen que hacer es nacionalizar el gas, nacionalizar las empresas extractivas, nacionalizar las empresas mineras. Y cuando todo sea nacionalizado y forme parte del pueblo, vamos a ser felices. Y esa propuesta a mí me parece suicida, pero son las discusiones que incluso yo no puedo tener dentro de estos espacios, que además son ultramachistas. Y fíjate que siendo yo una dirigente nacional, o sea, muchas veces mi voz es prácticamente invisibilizada. De tal manera que yo tengo que decir, pero compañeros, estoy hablando, escuchen lo que estoy diciendo. Y eso es bien difícil. Y tengo incluso compañeros míos que son jóvenes y que todavía siguen con esta, estructura marxista-leninista tradicional en la mente. Y de verdad, o sea, Raúl, es bien difícil y son pocos los compañeros que han hecho un ayornamiento del vínculo con la naturaleza en estos momentos, la urgencia de la defensa de la biodiversidad, la defensa de los comunes, etcétera. Uno de ellos es sin duda Hugo Blanco, ¿no? Pero Hugo, pues ahora está ya, es una persona muy mayor, no muy mayor, está en verdad descansando, digamos, ya en el Cusco con sus hijas, pero o sea, yo creo que la propia, digamos, fuerza de Hugo Blanco, tenemos que muchas personas seguir ese camino, y es bien difícil. O sea, la propuesta de buen vivir, la propuesta ecosocialista, la propuesta de esta mirada ecofeminista, en mi caso, es vista con con mucha reticencia por los compañeros y por las compañeras también, dicho sea de paso.
Entonces, como digo, no tenemos un solo movimiento popular, no tenemos un solo movimiento popular, tenemos varios movimientos populares. Y hay un sector que es el sector más vinculado con los sindicatos, con la CGTP, con el Partido Comunista, con el SUTEP, etcétera, que tienen una mirada muy tradicional. Ahora, yo tengo conversaciones con todos los sectores de izquierda, con todos los sectores de izquierda, incluso con los pro-castillistas. Pero, digamos, lo que yo percibo es que también hay una desesperación por el tema electoral. Y, por ejemplo, hoy en día hay todo un debate en el ámbito de la izquierda de si vamos a exigir o no exigir nuevas elecciones. Y yo les he dicho, compañeros, o sea, en verdad, y creo que muchas personas están en la posición en la que yo tengo, nosotros no podemos pedir nuevas elecciones cuando le convenga a la izquierda. Nosotros tenemos que escuchar al pueblo. ¿Y qué es el pueblo? El pueblo está pidiendo nuevas elecciones y nosotros tenemos que ponernos al servicio de lo que está sucediendo. Ahora, esos piquetes, todos estos grupos, no son de izquierda, Son grupos desesperados que odian a los congresistas porque saben que son corruptos. Entonces, es una situación compleja porque hay diferentes miradas, propuestas y diferentes narrativas en juego. Y como digo, o sea, la última narrativa es que Pedro Castillo no sabía, estaba drogado, no se supo quién le puso eso, ya como que le pusieron un chip en la cabeza. Y hay mucha gente que está pidiendo que liberen a Pedro Castillo en estos momentos. O sea, el día 8 de diciembre había un grupo pequeño frente al cuartel donde está preso, pero el día de ayer el grupo ya no era tan pequeño. Yo he visto que era un grupo bastante grande. Y los que se están movilizando hacia Lima son los prefectos y subprefectos de todas las regiones que han sido nombrados por Pedro Castillo. Entonces estamos en un polvorín en estos momentos también. Bueno, Rocío, me quedo con que por suerte no somos los únicos, somos varios los que tenemos esta orientación hacia la naturaleza, la autonomía, ¿verdad? Porque uno puede decir, los gobiernos Aguajún y Wampis no son utopías, son realidades. Hay decenas de miles de personas que se autogobiernan, lo harán mejor, peor, y muchas mujeres y jóvenes en esos autogobiernos. Y claro, el peso de la vieja izquierda, de la cultura política de la vieja izquierda, todavía es muy grande. Vieja izquierda que yo admiré, porque yo tenía amigos en el PUM, Díaz Canseco, Cáceres, gente maravillosa en la Casa Sur, Tito Flores Galindo, una generación maravillosa. Pero esa forma de hacer política encontró un límite. Y bueno, y ese límite tenemos que reconocerlo. Hay mucho patriarcado detrás de ese intento de seguir queriendo llegar a las instituciones. Sí. Y bueno, me gustaría escuchar un mensaje final tuyo de optimismo, Raúl, por lo menos de esperanza. Raúl, un par de preguntitas, Rocío, antes de tu mensaje final. Con gusto, Mirko. La primera es, si el núcleo central de la crisis política tiene que ver con el neoliberalismo y estos capitalismos emergentes versus capitalismos tradicionales, hizo bien el programa de Castillo al inicio, en su propuesta electoral, el mencionar el concepto de nacionalización, tengo la impresión de que hay una mirada negativa sobre este planteamiento. ¿No fue el primer motivo de la élite tradicional política del Perú para criticar a Castillo este intento, porque fue formalizado en su propuesta electoral, el hecho de cambiar la constitución fujimorista a partir de la nacionalización de medios de producción que quedaron en manos no del Estado, sino de estos capitales transnacionales y extranjeros? Entonces, quisiera saber una opinión, si este es un planteamiento válido, digamos, en esta especie de reconstrucción, que tiene de alguna manera su en vez en las visiones antipatriarcales que deberían caracterizar un nuevo movimiento en el Perú. El concepto de nacionalización, Rocío. Esta es la primera pregunta, así de manera breve.
Ya, disculpa, cuando has estado hablando, Mirko, entraron 2 llamadas y se cortó un poco, pero para... La vigencia de una propuesta de reformular la Constitución fujimorista vía nacionalización. ¿No es eso un camino, una posibilidad? Bueno, personalmente yo no lo creo, personalmente no lo creo, pero digamos, a ver, yo creo que tiene que haber un cambio constitucional profundo. Y para mí un modelo de constitución es la constitución chilena, no aprobada, ¿no? ¿Qué proponía? Primero, para comenzar, yo soy muy crítica del paradigma del sujeto del derecho. El paradigma del sujeto del derecho en Perú, en todas partes, en América Latina, etcétera, es un hombre, o sea, obviamente, es completamente androcentrado. Y además no solo eso, sino un androcentrismo urbano, heterosexual, además de hombres blancos, ¿no? Porque un grave problema que nosotros tenemos en América Latina es sin duda la colonialidad del poder. O sea, la discriminación tiene entronque, ¿no? Tiene entronque. Si no podemos plantear y pensar en una discriminación clasista sin pensar en el racismo y sin pensar en el patriarcado, y en la discriminación hacia las mujeres que nos matan día a día, por Dios. En el Perú, hasta este momento, hay 7.800 mujeres desaparecidas en un año. Han aparecido el 40%. Y el otro tanto, ¿a dónde se van? Muertas, trata de personas, se van a trabajar a minería informal. Entonces, es una situación muy compleja. Yo personalmente no estoy de acuerdo en que se solucione a través de una constitución nacionalista. Por supuesto que tiene que haber una reivindicación, por supuesto, nacional y nacionalista, en el sentido de que, por ejemplo, el gas en estos momentos no puede ser pues que lo estemos prácticamente regalando al extranjero cuando en el Perú las personas no tienen acceso al gas. Pero una constitución mirada solo desde esa perspectiva, para mí sería una pérdida de una gran oportunidad. Lo que hay que hacer es mirar una constitución como la chilena. Habría que complementar entonces estas medidas económicas para revertir el neoliberalismo situado en la Constitución fujimorista con otras dimensiones de la política, desde visiones de género, de la ecología. Perfecto. Y la última preguntita es esto de las perspectivas que Raúl ya afincaba en la anterior pregunta y que tiene que ver qué hacer, qué norte construir, qué norte, a dónde mirar y estas experiencias que son concretas. Pero mi pregunta es, ¿cuánto de esta crisis económica, política, social, educativa, esta crisis alimentaria que vive el Perú, primero, que es la base de la actual crisis política institucional? Esta es la primera precisión que quisiera que tú me hagas. Es decir, ¿cuánto el peruano siente que no los representan a partir de estas condiciones sociales, económicas que se está viviendo en el Perú? ¿Cuánto tiene que ver la crisis de la desigualdad económica en esta crisis de la representatividad política, Rocío, para terminar de comprender que no es solo Castillo y un discurso que no podemos entender de 100 minutos, sino de una crisis mucho más profunda de un modelo de desarrollo, de un modelo productivo? Sí, por supuesto, Mirko. Por supuesto que sí. Y lo que sucede, Mirko, es que, como digo, o sea, en verdad, Cornelio Castoriadis lo había planteado de una manera tremenda, ¿no? Marxista griego, ¿no? Y es que las formaciones sociales imaginarias de la sociedad son profundas y se instituyen en el sujeto político de una manera tremenda, ¿no? Y por ejemplo, o sea, una de ellas es este concepto del emprendedurismo, ¿no? Tenemos a un taxista que se autoexplota durante 14 horas diarias, que maneja su carro y que gana miserias, y él se llama a sí mismo un emprendedor, ¿no? de vehicular. O sea, entonces, digamos, tenemos hay una narrativa que es la narrativa del éxito capitalista, y es la única que se está leyendo en varios sectores de la sociedad, sobre todo sectores urbanos y urbanos periféricos. Y entonces, mira, de verdad que yo, que tomo transporte público en el Perú, he subido a varios buses donde las personas que venden caramelos, que están mendigando, se autodenominan emprendedores golosinarios.
O sea, a ese nivel hemos llegado, ¿no? A ese nivel, porque se niega la realidad y lo que se hace es tratar de encajar en esta narrativa de éxito del emprendedor. Es muy fuerte en el Perú, pero tremendamente fuerte, ¿no? Eso uno. Y entonces, en ese sentido, lo que yo veo es que hay, digamos, un cuestionamiento profundo a la representación política, básicamente por el tema de la corrupción, pero no hay un cuestionamiento profundo a los planteamientos económicos de la Constitución. No lo hay todavía. Hay de sectores, por supuesto, de obreros, de la agroindustria, de trabajadores pauperizados. Incluso nosotros los profesores universitarios, Mirko, Raúl, o sea, tenemos una situación bien perversa, ¿no? Yo hace 22 años soy contratada, me contratan de marzo a diciembre, enero y febrero no me pagan y no me dicen nada, ¿no? Entonces, más bien me dicen, no, o sea, tienes que agradecernos de que tienes trabajo, ¿no? Entonces, esa es la situación concreta, ¿no? Esa es la situación concreta. Y es más, o sea, incluso en espacios de izquierda, ¿no? La gente está acostumbrada a no exigir derechos. Y por eso hay en estos momentos también un gran sector de nuevos obreros que no están en la CGTP, Raúl, no están en la CGTP, Mirko, o sea, no están en la gran confederación de trabajadores, que están en otros grupos que quieren entrar pero que no los dejan, y que son los jóvenes trabajadores subempleados que tienen una conciencia importante de lo que implica esa precariedad del empleo. Y bueno, yo creo que todos estos grupos obviamente son los que van a salir a la calle en estos días para pedir que se vayan todos. Rocío, te he interrumpido en la pregunta de Raúl. ¿Ese es tu mensaje final? ¿Esta tu perspectiva final sobre esta crisis profunda que vive tu país, nuestro país hermano, el Perú, en el continente latinoamericano? Te escuchamos para cerrar la entrevista. Bueno, justo Raúl había mencionado a un querido amigo, Eduardo Cáceres, que debo en honor de la verdad, debo decir que en verdad, sí, Eduardo sí está bien ayornado, ¿eh? Pero quizás necesitamos que más personas como él, o como Hugo Blanco, o como otros compañeros de los años 70, quien yo respeto profundamente, porque de verdad su militancia era una militancia increíblemente entregada, pudieran cambiar, ¿no?, sus posiciones políticas y poder entender que el futuro de la izquierda tiene que ser feminista, tiene que ser ecologista y tiene que ser pensado en los comunes, ¿no? Y pensado también, por supuesto, en un diálogo directo con los compañeros y los hermanos, porque a ellos no les gusta que le digan compañeros, los hermanos Aguajún, Guampis, Yaneshas, Ayánicas, Shuar y por supuesto los quechuas y los aymaras, ¿no? Que en estos momentos también están en las calles, ¿no? Ahora, es difícil un diálogo entre todos, pero a mí me parece que podemos plantear algunos mínimos que sean viables para poder tener, digamos, una esperanza importante, ¿no? Yo, como les digo, yo soy una persona, yo soy de un pesimismo activo, como diría Emil Cioran, pero sí soy muy optimista con los jóvenes, porque soy profesora universitaria desde hace muchos años, tengo contacto con los jóvenes, y los jóvenes tienen una fuerza y expresividad tremenda, y yo estoy convencida de que cuando más y más jóvenes se organicen para poder participar de espacios, digamos, de izquierda, pero no la izquierda de los dinosaurios, pues, porque la izquierda jurásica no es, pues, seductora para los jóvenes, ¿no? Entonces, esa es mi esperanza, ¿no? Pero ahora, en estos momentos sí estoy preocupada, me preocupa mucho el ámbito de la represión policial, pero además también las decisiones que pueda tomar la presidenta del Perú, la primera mujer presidenta, Dina Boluarte, en relación con su nuevo gabinete. Esperemos que no se entregue a la derecha, ¿no? Muchas gracias, Rocío, muy amable por tu tiempo, y esperemos estar pronto en el Perú para seguir esta conversación tan rica y tan necesaria. Muchas gracias. Bueno, nosotros felices de que ustedes vengan, de verdad. Raúl, te necesitamos porque necesitamos que convenzas a todos los compañeros.
para esas nuevas rutas. Muchas gracias. Un fuerte abrazo enorme, Rocío. Abrazos. Adiós. Gracias, querido Raúl. Gracias, Rocío. Nos vemos. Gracias. Vamos. Adiós, nos vemos.